Estamos iniciando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Día miércoles 23 de marzo y nosotros estamos listos para empezar nuestra revisión de noticias aquí en CNN Chile. Vamos de inmediato a los titulares para esta media hora de informaciones que comienzan con tono político, porque ayer el ministro Mario Marcel visitó la Cámara de Diputados, fue a exponer sobre distintos temas y dio varias definiciones claves. Una respecto al cronograma para las reformas más importantes que tiene este gobierno, la reforma tributaria y la reforma previsional, y otra señal respecto al plan de recuperación económica que va a presentar el gobierno. La idea es reunir varios instrumentos, poner el foco en aquellos sectores que se han visto más perjudicados después de la pandemia y también en la recuperación del empleo, por supuesto. Este plan que había trazado el Ejecutivo antes de llegar a la moneda tuvo que acelerarse también después de que el quinto retiro empezara a cuajar en la Cámara de Diputados. Recordemos que ya hay una bancada transversal que está impulsando esa iniciativa, golpeó los mercados, ya veremos cuánto ayer en la Bolsa de Santiago, y además le pone el pie en el acelerador al gobierno para poder sacar adelante estas iniciativas que buscan ir en ayuda de las familias que puedan estar todavía perjudicadas por los efectos de la pandemia. Ese tema también lo abordó Mario Marcel, lo vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Y en paralelo también se avanza en la agenda laboral. Ayer la ministra del Trabajo, Yanet Jara, se reunió con la directiva de la CUT y su presidente David Acuña para abordar precisamente este proyecto, o esta agenda más bien, que tiene varios proyectos. Por un lado, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos y por otra parte también avanzar en la reducción de la jornada laboral sin perder de vista los desafíos en materia de productividad que requiere también avanzar para poder de esa forma lograr mejoras en calidad de vida fundamentalmente y en las mejores condiciones laborales. Exige eso también avanzar en temas de crecimiento económico. En una nota vamos a revisar qué fue lo que ocurrió ayer en este encuentro. Por otra parte, ayer tuvimos detalles mientras va avanzando esta discusión sobre el quinto retiro respecto a cómo el número de cotizantes en las AFP ha ido ganando terreno y van llegando a su máximo histórico. Son más de 6 millones de cotizantes los que ya hay en el sistema previsional chileno. Esta cifra va de la mano fundamentalmente de la creación de empleos, alcanzando los niveles o acercándonos a los niveles prepandemia y sobre todo de empleo formal, y eso es lo interesante, ver que efectivamente hay generación de puestos de trabajo con cotizaciones previsionales que se van sumando al sistema de AFP, justo en un momento en que se va a discutir una reforma previsional y cuando está sobre la mesa esta idea de un quinto retiro de fondos. Vamos a revisar el detalle en unos minutos. Y también les contaremos sobre la discusión respecto al MEPCO, que ayer nuevamente avanzó en el Congreso, esta vez en la Cámara de Diputados, con una votación amplia. Fue respaldado este mecanismo para generar estabilización en los precios y fundamentalmente para inyectarle más recursos al MEPCO. Esta iniciativa ya está en manos del Senado después de una aprobación casi unánime en la Cámara de Diputados. Lo que queda pendiente, eso sí, y han puesto mucho énfasis los diputados, es en ver qué es lo que va a ocurrir con la parafina y con el gas licuado, qué mecanismos se van a utilizar para evitar alzas en estos combustibles fundamentales, sobre todo pensando en el invierno, es lo que están planteando ya los representantes en la Cámara Baja. Bueno, y revisemos los mercados, como siempre, en nuestro resumen. Echamos un vistazo a lo que ha ocurrido esta mañana en los mercados, sobre todo en Europa, en Asia, con números que habían tendido a ser a terreno positivo. Finalmente han ido retrocediendo en las últimas horas y el Eurostoxx a esta hora está cayendo, pero no mucho, 0,65% el indicador paneuropeo, mientras que Londres está subiendo 0,21%, Alemania, por otra parte, cae 0,45%. El Nikkei más temprano en Asia cerró con una fuerte ganancia, 3% para la bolsa nipona, en una sesión de buenos números para Asia en general. ¿Qué pasó ayer con el IPSA? Bueno, hubo una caída fuerte. Después de varias sesiones al alza, estuvo rondeando los 5.000 puntos. Ayer tuvo un retroceso de 2,13%, golpeado, según interpretaron los analistas, fundamentalmente por esta discusión de un quinto retiro, que afectó fundamentalmente desde el punto de vista de la incertidumbre política que genera una iniciativa de este tipo y porque al parecer no estaba en la agenda de los inversionistas la posibilidad de que se discutiera efectivamente y con el apoyo que tuvo además esta iniciativa. El dólar, en tanto, cerró con un retroceso hasta los 794 pesos en el mercado local, fundamentalmente por lo que significó también esta discusión sobre un quinto retiro en el mercado nacional. Los números para partir el día acá en Agenda Económica.
Bien, veamos entonces qué fue lo que ocurrió ayer en la visita del ministro Mario Marcel al Congreso, a la Cámara de Diputados en particular. Era la primera vez que llegaba hasta el Congreso, en su condición de ministro de Hacienda, por supuesto, para tener este intercambio con los parlamentarios. Se abordaron varios temas y se despejaron algunas dudas también. Y respecto a las reformas claves que tiene el gobierno, el ministro Mario Marcel ponía énfasis en la necesidad de avanzar en estas dos iniciativas, en la idea de una reforma tributaria, que es la columna vertebral para el gobierno para poder ejecutar varias de las políticas sociales, y por otra parte también respecto a la reforma de pensiones. Y ahí ponía el énfasis en que es necesario abordar este tema de la forma más profunda posible. Es una reforma ambiciosa, lo que busca es reformar el sistema completo, pero de todas maneras en un momento en que hay presión por avanzar en un quinto retiro, también va avanzando la presión para reformar el sistema previsional antes de eso, ¿no? Y evitar de esa manera que se siga ahora dando los ahorros previsionales de los chilenos. Escuchemos qué fue lo que dijo sobre las fechas, porque ya hay plazo para el ingreso de estas iniciativas al Congreso. Hemos definido ya como prioritario la reforma tributaria y la reforma previsional. ¿Qué es lo que se refiere a la reforma tributaria? Esperamos poder presentar la propuesta antes del término del primer semestre y a continuación de un proceso de consulta que se va a desarrollar. Va a haber un proceso de consulta participativa en torno a la reforma previsional, pero nuevamente son procesos de consulta acotados de tal manera, ¿cierto?, de que estos proyectos de reforma, que son un anhelo de la población y un compromiso del gobierno, puedan empezar a conocerse lo antes posible. Bueno, esas definiciones entonces para estas dos reformas. Ya en el primer semestre el foco va a estar puesto en la reforma tributaria. Lo que han pedido algunos parlamentarios es que se tramite de manera expedita y ojalá no en proyectos paralelos, como planteaba, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda. Mientras tanto, el gobierno tiene que ir avanzando también en medidas de apoyo para poder aliviar el bolsillo de las familias chilenas, es lo que ha planteado un grupo de diputados también, en paralelo a este proyecto del quinto retiro. Y la discusión finalmente sobre los combustibles está girando en torno a eso, cómo aliviar el gasto de bolsillo de las familias, sobre todo por el lado de los combustibles que están subiendo con fuerza. El precio de las bencinas que ha ido al alza. Ayer logró avanzar este proyecto para reforzar el MEPCO en la Cámara de Diputados. Esta idea de duplicar el fondo y llevarlo a 1.500 millones de dólares es lo que permitirá entonces generar una estabilización en el precio, no una reducción. De todas maneras, hay debates que están planteados para avanzar en una rebaja del precio de los combustibles, no solo de las bencinas, por la vía, por ejemplo, del impuesto específico, de una reducción transitoria, sino también por la vía del fondo que permite estabilizar o reducir el precio del querosén, de la parafina y del gas licuado. También buscar mecanismos que permitan aliviar ambos ítems que son fundamentales, como decíamos, en el periodo de más frío, sobre todo de otoño-invierno al que estamos ya entrando. El ministro Marcel se refirió en todo caso a esta discusión ayer en el Congreso. El MEPCO es un mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles para uso vehicular, no así los combustibles para uso doméstico como la parafina o querosén y el gas licuado. Estos están más bien regidos por otro mecanismo de estabilización que es el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Eso requiere una iniciativa distinta, que eventualmente permitiría evitar alzas de estos precios respecto de los precios de las tarifas de la locomoción colectiva, que tampoco querríamos ver aumentadas como producto de esta situación internacional. 8:12, vamos a ir a otro tema. Ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con los directivos de la CUT para abordar la agenda en materia laboral, donde una reducción de la jornada laboral y por otra parte el aumento del salario mínimo aparecen como los grandes objetivos. Sin embargo, el tema también plantea enormes desafíos fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas que tendrían que hacer frente a estos dos cambios con los costos que eso significa. ¿Cuál fue el tono de la discusión ayer? ¿Cómo se plantearon estos temas en ese encuentro? Lo que vamos a ver en la siguiente nota.
El debate por la reducción de la jornada laboral a 40 horas cada vez toma más fuerza. De eso se ha encargado el Ministerio del Trabajo, donde han reiterado su compromiso con el proyecto, señalando que traerá mejoras no solo en el ámbito personal, sino que también en cuanto a la productividad. Las 40 horas son un proyecto que tiene muchas consecuencias positivas para nosotros las personas y también para el país. Sin duda, en Chile se da una paradoja en la cual se trabajan largas horas y el nivel de competitividad y productividad es más bajo. Una paradoja que esperan eliminar de forma gradual, según lo que se ha planteado desde la cartera y que es bien recibido por dirigentes de los trabajadores. Queremos también trabajar no solamente para sobrevivir, sino que también que nos alcance para poder recrearnos y podamos tener vida familiar. Sin embargo, hay otro grupo de trabajadores e incluso de empleadores que aseguran que esto no sería del todo beneficioso al hablar de producción. Tal es el caso de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, quienes señalan que incluso esto podría traer costos extras en tiempos que aún son difíciles por la pandemia. Las pymes tienen actividades intensas en mano de obra. Por lo tanto, reducir la jornada significa contratar más gente. No existe ningún estudio de elasticidad salario-empleo que respalde el proyecto del gobierno. Un estudio en los últimos años que estudie en Chile la implementación de la reducción de la jornada laboral, no hay un estudio, a no ser que el gobierno lo lidere. Un proceso que de llegar a concretarse sería paulatino y evitando generar algún tipo de problema, tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas. Y estamos trabajando para ver cómo se hace esa transición en las pymes, principalmente viendo gradualidades y apoyos en conjunto con el Ministerio de Economía. Por ahora no hay nada concreto, solo reuniones para abordar esta temática y otras. Incluso durante este miércoles se realizará un encuentro entre la titular del trabajo y empresarios. Bien, mientras tanto, en el Congreso, como les contábamos, toma forma la discusión sobre un quinto retiro de fondos previsionales. Ya se han girado en total más de 51.000 millones de pesos con los tres retiros aprobados, 51.000 millones de dólares con los tres retiros aprobados hasta ahora. Y hay que ponerle número a esta discusión. ¿Qué es lo que significaría eventualmente un nuevo retiro? ¿Cuántos quedarían sin saldo? ¿Y qué grupo fundamentalmente sería el más afectado con una medida de este tipo? Lo vamos a revisar en la siguiente nota de Belén Vázquez. Que no están las condiciones para impulsarlo es probablemente el argumento que más se repite entre quienes se oponen a un nuevo retiro de fondo de las AFP. Esto porque el escenario político y económico actual es distinto al de julio de 2020, cuando se despachó a ley el primer giro. En ese entonces el IMASEC caía 10,7%, la inflación estaba en 2,5% y la crisis era latente. Ahora, en cambio, cuando se aproxima el trámite de un quinto retiro, la economía crece al 9% y la inflación se empina al 7,8%. Lo que más nos importa es la discusión de fondo, ¿no? Es decir, ser capaces de ponderar los costos importantes que a nuestro entender tendría un quinto retiro. Las familias chilenas todavía tienen necesidades, dicen quienes respaldan esta iniciativa, aun cuando las advertencias de los economistas se han materializado. Muchos economistas han coincidido en el impacto que podría tener una medida como esta en la inflación, que ya está muy elevada, y a su vez hay efectos indirectos como el alza de los créditos hipotecarios. A nivel previsional, más de 4 millones de personas han quedado sin saldos en sus cuentas, de las que casi la mitad recuperó parte de sus ahorros. Así, un nuevo retiro permitiría a 9.300.000 personas sacar un monto desde sus fondos, el equivalente al 82% de los afiliados al sistema. Del orden de aproximadamente 1 millón de personas tiene saldos hoy día inferiores a 100.000 pesos y por lo tanto esos serían los montos máximos a los cuales podrían tener acceso. Sin embargo, de estos 9 millones, solo 657.000 personas tienen más de 40 millones ahorrados y podrían acceder al tope del giro. Las personas que hoy día tienen mayores saldos son las personas que en definitiva han podido gozar de mayor estabilidad laboral y probablemente de mayores rentas, y no son precisamente las personas que hoy día son las que probablemente más necesitan de algún dinero fresco para enfrentar las necesidades. Según estimaciones de CIEDES, si todos los afiliados que tienen fondos retiraran el máximo disponible, más de 5 millones de personas quedarían sin dinero en sus cuentas. En el Congreso la iniciativa toma fuerza. La presidenta de la Comisión de Constitución dejó abierta la posibilidad de debate y se espera que este miércoles se conozcan las fechas de discusión.
Vamos a acordarlo el día miércoles, tenemos una jornada en la Comisión de Constitución para ver cuáles van a ser la tramitación de todos los proyectos de la Comisión, para los distintos proyectos que están en tramitación. Que el sistema de las AFP, si algo ha dejado en evidencia, es que la capitalización individual, tal como el nombre lo indica, beneficia a aquellos que han podido juntar más capital que otros. Como ya ocurrió con los retiros anteriores, las mujeres nuevamente serían las más afectadas, no solo porque 2,8 millones quedarían sin saldos, sino porque además... Bien, estamos de vuelta, 8:20, para profundizar en un tema bien interesante. En medio del boom del comercio electrónico que ha vivido nuestro país, por el contexto de la pandemia fundamentalmente, a partir de este 24 de marzo, mañana, entra en vigencia un nuevo reglamento para el e-commerce acá en Chile. Y es un cambio bien relevante desde el punto de vista de las obligaciones que tienen las empresas fundamentalmente, o bien de los derechos que tienen los consumidores a través de las plataformas digitales. Queremos profundizar en este tema, para eso estamos en contacto con el abogado, socio de Barreda Legal Tech, el abogado Francisco Barreda. Gracias por conversar con nosotros, Francisco, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Bueno, Francisco, mañana entra en vigor entonces este nuevo reglamento de e-commerce. Hay varias modificaciones. Antes de entrar en el detalle, me gustaría que tú pudieras darnos contexto en qué consiste esto en términos generales y por qué surgió este nuevo reglamento. Bueno, producto de la pandemia, el SENAC recibió cerca de 260.000 reclamos el año 2020. Entonces, el mercado se dio cuenta de que existía una falta de información veraz y oportuna respecto de la información que disponibiliza el e-commerce a la hora de que las personas compren bienes y servicios a través de plataformas de comercio electrónico. Entonces, producto de un mandato que da la Ley de Protección al Consumidor, se genera este reglamento de comercio electrónico que viene a establecer la forma en que los proveedores de servicios de comercio electrónico deben de informar sobre el precio y las características contractuales fundamentales de estas transacciones que se hacen a través de estas plataformas de comercio electrónico. O sea, Francisco, lo que viene a regular principalmente este reglamento tiene que ver con la información a la que acceden los consumidores. Ese es el tema central. Efectivamente. Entonces, lo que hace este reglamento, en primer lugar, es que define a 4 grandes actores. Los vendedores, los consumidores, que no son el vendedor y consumidor convencional de la Ley de Protección al Consumidor, sino que son vendedores y consumidores de plataformas de comercio electrónico. A la vez, se establece un concepto de plataforma de comercio electrónico en el cual se excluyen a los medios de pago, y finalmente están los operadores de comercio electrónico, que son aquellos proveedores de plataformas de comercio electrónico que son proveídos, para la redundancia, a los vendedores. Perfecto. Es decir, existen muchos vendedores que transan sus productos de forma electrónica, pero que no lo hacen de forma directa, sino que lo hacen a través de otros operadores. Francisco, y fundamentalmente, ¿qué es lo que establece este nuevo reglamento? Por ejemplo, una persona que está enfocada en el comercio electrónico, que nos esté viendo a esta hora, ¿qué obligaciones debe asumir con la implementación de este reglamento a partir de mañana? Sí. Bueno, en primer lugar, uno de los vicios que se detectaron y que dieron origen a esta norma es que muchas veces no existe información clara respecto de quiénes son los que están vendiendo a través de estas plataformas. Entonces, se establece una obligación de que los términos y condiciones deben de establecer quién es el vendedor, cuál es la razón social, el RUT, el domicilio del vendedor e incluso la identificación del representante legal de la empresa. Y asimismo, se establece la obligación de establecer un correo electrónico o forma de contacto mediante la cual, en caso de haber algún problema, el consumidor pueda contactar a esta plataforma de forma adecuada. Ese es un derecho que establece este reglamento de comercio electrónico de cara al consumidor. Otra obligación que se establece es en relación a la especificación de los productos, ¿ya? Se debe establecer de forma clara cuál es el origen del producto, cuál es la marca, el modelo, el precio, obviamente, del producto, también cuál es la garantía convencional que se está otorgando al consumidor. Recordemos que existe una garantía legal, en caso de productos defectuosos, que es de 6 meses, existe un derecho de retracto de 10 días desde que se recibe el producto, pero también muchas veces los e-commerce establecen garantías convencionales que son ofrecidas por ellos, ¿cierto? Entonces se establece la obligación de que se debe establecer de forma clara
¿Cuál es esta garantía legal, los plazos y la forma en cómo se puede exigir esta garantía? Ajá. Francisco, ¿y esto está asociado a exigencias de cumplimiento? O sea, ¿hay multas, por ejemplo, si es que una empresa no cumple con la entrega de esta información correctamente? Efectivamente, existen multas que están ligadas a la Ley de Protección al Consumidor que pueden llegar hasta 300 UTM. Entonces, claramente, eso obliga al e-commerce a tener que actualizar sus términos y condiciones, políticas de despacho, en fin. Ajá. Francisco, ¿y esto aplica para todo tipo de comercio electrónico o solamente a las grandes empresas? Por ejemplo, ¿esto afecta a los marketplaces, que es donde los pequeños emprendedores venden sus productos, ¿no?, y utilizan como plataforma, o también directamente a los que tienen un pequeño sitio web a través del cual hacen envíos? ¿A qué tamaño está orientado, en definitiva, y a qué tipo de proveedor está orientado este reglamento? La norma es transversal. En ese sentido, hoy día existen vendedores que venden sus productos a través de su propio marketplace o su propio sitio, y existen ciertos vendedores que ofrecen sus productos y servicios a través de operadores, quienes tienen plataformas de comercio electrónico, ya sea propias o de terceros, pero que administran estas plataformas de comercio electrónico. Entonces, el reglamento, en todo su articulado, establece obligación de parte del vendedor de proveer de la información de sus productos a estos operadores. Es decir, nadie puede obviar las obligaciones que establece este reglamento. Ni el operador, mejor dicho, ni el marketplace pequeño que vende directamente, ni el que lo vende a través del operador, ni el operador tampoco puede excusarse de cumplir con esta norma. Ajá. Francisco, hemos puesto harto énfasis hasta ahora en la conversación en la parte de la oferta, ¿no?, digamos, en quienes venden los productos. ¿Qué pasa por el lado de los consumidores? ¿Este reglamento establece algún tipo de derechos nuevos, por ejemplo, exigibles, además de la información a la que pueden acceder? Claro, efectivamente, se establece, por ejemplo, más que derecho exigible, esto está establecido en la Ley de Protección al Consumidor, de cuáles son los derechos y las formas como pueden ejercerse. La ley establece multas para el e-commerce, pero en particular se establecen derechos, por ejemplo, a una información veraz y oportuna en cuanto al stock. Muchas veces los e-commerce venden productos, pero no tienen el stock. Entonces ya se materializa la venta y luego ellos reciben el producto y lo despachan. Entonces toda esa información debe estar claramente establecida a la hora de poder generarse una venta. Es decir, el consumidor debe ser informado si el producto que está comprando está actualmente en stock del e-commerce o no. ¿Y ahí se establece un derecho de retracto también en este nuevo reglamento? El derecho de retracto que establece el artículo 3 bis de la Ley de Protección al Consumidor establece que el consumidor tiene un plazo de 10 días para poder retractarse de la compra que hace a través de comercio electrónico. Lo que establece este reglamento en particular es que esa información sobre el derecho a retracto debe estar expresamente establecido en los términos y condiciones. Es decir, el consumidor, cuando compra a través de un e-commerce, debe ser informado respecto de este derecho de retracto que dispone y además la forma en la cual puede ejercer este derecho de retracto. Perfecto. Esa es información que obliga al e-commerce a proveer al consumidor. Sí, claro. Enorme desafío para todas las empresas, que son cada vez más, además, las que se están sumando al comercio electrónico acá en nuestro país. A partir de mañana en vigencia ya este nuevo reglamento. Francisco, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sebastián. 8:29, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.